Muy buenas, collacis y collacios. Aquí en Tama, nuevo directo en Alderiques. Como os anunciamos en nuestras redes sociales, güey, toca hacer un análisis fondero a lo que fue la temporada de la Fórmula 1. Estamos coincidiendo en horario con Luis Enrique, el seleccionador español, que también apuntóse a esto del Twitch. Decimos que somos Alderiques, una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano y que llevamos cuanta ya haciendo ya directos. En este caso estamos haciendo un Twitch y saludamos ya al nuestro colaborador, que decíamos lo que es importante porque como estamos en el Mundial de Fútbol, este pasado fin de semana, este domingo, remataba la Fórmula 1 y sabéis que tenemos siempre con nos a Pedro, que lleva una cuenta de Twitter, no un tracamundial, de Twitter, que ya tiene el nombre de Motornas. Pedro, una vegada más, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vegada. Préstanos mucho que teas con nos, güey, en directo. Lo que pasa es que, güey, tenemos una competencia muy gorda porque está el asturiano también como nos, Luis Enrique, que ahora apuntóse a esto de Twitch. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, lo que está claro es que Twitch é unha ferramenta super Claro. prestosa e que hasta xente, eso, podemos estarnos y Luis Enrique y compitiendo y espero tener distinto público. Claro, sí, sí, nosotros tenemos otro tipo de público, como digo, somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano y préstanos, güey, como anunciamos en las redes sociales, Pedro, teníamos lo pendiente, acuérdate que hicimos uno a mitad de temporada, vía audio, hicimos también, bueno, vía audio hicimos cuando quedó Max Verstappen campeón, que la gente vio algún clip de vídeo que colguemos a la xente bueno, más o menos cómo se fai esto asemellado, pero en este caso ya era para nuestro podcast, tenemos esas dos plataformas, pero como digo, prometimos a la xente, Pedro, que íbamos a hacer y hicimoslo bien ceu, ¿no? Porque, bueno, pasaron solo 2 días, el domingo pasado remataba esta temporada 2022 la Fórmula 1 y sabemos, la xente sabe que tenemos vezu hacer, uno alentamos temporada, otro a la mitad, bueno, hicimos varios, también audios vamos a combinar y otro en rematando. Güey, toca el de remate de temporada. Remate una temporada 2022 y lo que quiero que como primer, digamos, primer piedrina, primer pegollo, prestaríanos que nos ficieres un primer averamiento a lo que fue una esvilla esta temporada 2022 de la Fórmula 1 que queda, como ya hicimos en el podcast, con Max Verstappen como campeón del mundo. Sí, bueno, ya lo hablamos un poco en el formato podcast, pero también por si alguien no lo sintió, rematamos esta temporada este domingo y es verdad que también tuvimos ayer y güey los test de cara a los primeros test, ¿no? Los que los pilotos nuevos y los pilotos que mudaron de equipo probaron los coches, como por ejemplo Alonso, que hablaremos después del cambio de equipo que Sí. fae de cara al año que viene y de las posibilidades que pueda tener. Pero en esta temporada, bueno, termina una temporada de dominio Red Bull total con el campeonato de constructores y de pilotos para ellos y al final no consiguieron la segunda posición en el campeonato de pilotos, que también eso fue de algo interesante en la última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde todavía, aunque ya también las decisiones no de la aunque ya también los dos mundiales decididos, todavía estaba en la segunda posición en el mundial de pilotos y al final consiguió la Charles Leclerc para Ferrari con una estrategia muy buena, con, bueno, demostrando Ferrari al final de año que ya es un equipo que tiene posibilidades y que puede ser un equipo ganador y eso es bastante interesante porque era algo que no demostraron a lo largo de todo este año 2022 y que hizo que Red Bull se llevara el campeonato. Y otra cosa que nos deja este final de temporada es el averamiento de Mercedes a los primeros equipos y a las primeras posiciones con la victoria de George Russell, la primera victoria para él en la Fórmula 1 y la primera victoria de Mercedes este año, que fae que Mercedes vuelva a estar ahí en la lucha y que vuelva a ser ese segundo equipo o ese equipo que tanto dominó, ¿no?, en los años pasados. Sí, o sea que tenemos eso, lo que decíamos, que Red Bull con ese campeonato de Max Verstappen, el neerlandés, y después también los constructores, digamos, lo que son los equipos, también Top. quedó campeón. Pero sí que queríamos hacer eso, un análisis. No sé si te parece que como recursos también poniendo ya imágenes de los grandes premios, vamos a ponerlos de xeito, digamos, en orden cronológico, pero del Caberru,
del Caberu a los otros, ¿no? También hay de ellos recursos que, como decimos, siempre agarremos de la cuenta oficial de Fórmula 1, que presta mucho para que la gente vaya viendo. De todas maneras, cualquier cosa que quieras que vayamos a la gueta en internet, podemos hacerlo, Pedro. Como digo, eso, un dominio de los Red Bull, segundo campeonato de Max Verstappen, ya lo falemos en el podcast, en el audio, y lo que sí vamos a decir a la gente, Pedro, y eso, que comentamos a la gente, que se está uniendo ya a lo que ya este directo, que tiene esa opción de chatear, de escribir. Estamos en directo, como digo, no solo en el Twitch, twitch.tv/Alderiques, sino también en nuestra página web. Facilitamos un poquillín a la gente, que es alderiques.com, y la gente puede también interaccionar, puede verlo a tu pantalla, que lo emitimos en HD, como dice el otro, en muy buena definición, y que la gente puede ver un poco la historia. Vamos a poner ya algunos recursos y comentamos a la gente que participéis, como decís, eso, un recurso, un dominio per importante de Red Bull, con Verstappen neerlandés con el segundo campeonato consecutivo. Pero también ahí, decíslo en el podcast, y bueno, por gente que no pudo sentir el podcast, también llama la atención una cosa que de ello con el Ruse cuando lo dijiste en el podcast de Alderiques, Pedro, que y el tema del papel de Ferrari, ¿no? Que decías que uno de los clips de audio que pusimos en Twitter, poníamos que decías, y que tuvo una oportunidad este año, esta temporada 2022, y no la aprovechó, porque, bueno, ni Leclerc ni Carlos Sainz, ¿eh? Sí, bueno, Ferrari es un equipo que es histórico, ¿no? Que tiene millones de seguidores en todo el mundo y los tifosi ahí siempre. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.